El poder de la diplomacia. El poder de la diplomacia es una de nuestras ofertas, interesada en diplomáticamente presentarles a ustedes temas de una variedad sumamente interesante, sumamente dinámica, y que nos valemos, para usar un término real, de una persona que diplomáticamente haya ejercido esa función y pueda sostener un tema de interés para todos nosotros. Nuevamente con nosotros, el diplomático, oficialmente de carrera, Víctor Grimaldi. Qué gusto saludarte, Víctor. Igualmente, Luisín, a ti, a toda esa teleaudiencia, que es una teleaudiencia de verdad. Diplomáticamente hemos hoy elaborado un programa. ¿Cómo se arma esto? A mí me gusta siempre compartir con ustedes la forma. Tenemos una buena comunicación con don Víctor, ¿verdad? Que como ustedes saben, además es periodista, es escritor, es académico, ha ejercido funciones públicas en el pasado, funciones políticas, pero fundamentalmente ahora está en la escritura, tiene una prolífica producción de libros, algunos de los cuales han sobrepasado ventas interesantes, sobre todo el tema de Trujillo, que es una de sus especialidades por una serie de textos que han puesto en contexto la realidad de la vida post-Trujillo y cómo fue el ajusticiamiento del tirano y varios temas más. Pero el programa, como ustedes saben, El Poder de la Diplomacia, está basado en experiencias que en el caso de Grimaldi ha venido ejerciendo y se mantiene como embajador en la sede de Roma del Vaticano y en la propia Italia. Entonces será justo e interesante mantener en parte el tema. Entonces la forma en que elaboramos el programa es compartimos con Víctor y él sugiere temas. Usualmente cuando Grimaldi sugiere el tema los acojo porque son temas que tengo la ventaja que no tengo que estar buscando documentación. Víctor llega aquí con un carro de libros. Él llega con un carro y él lo pone ahí y abajo tiene otros de los temas que se van a tratar. Hoy tenemos temas picaditos, seleccionados por él, me parecieron interesantes. Y miren qué tema más picadito y más real, el Papa León XIV. Y eso es diplomático porque el Vaticano tiene un mundo diplomático por delante. Víctor, no tengo que preguntarte por qué escogiste el tema de León XIV, porque evidentemente dicen por ahí por Baní se cae de la mata. ¿Qué te ha parecido esta elección? ¿Qué significa esto? Y vamos a hacer una conversación y luego pasar a los otros temas que has seleccionado que me parecen interesantes. Bueno, has mencionado el tema de la diplomacia, sí, y has mencionado a los papas, es decir, a los líderes religiosos, en este caso al Papa, digamos, un líder religioso que es el jefe de la Iglesia Católica, llamémosle así, es líder espiritual, pero también es un líder político y siempre lo ha sido. El Papa siempre lo ha sido y siempre el Papa y la organización que él preside, la Iglesia, ha desempeñado un rol, un papel diplomático. Cuando hablamos de diplomacia es de ese arte, de esa técnica, de ese conjunto de procedimientos que se llama diplomacia para relacionar a los países, a los estados en el concierto internacional. La palabra diplomacia y la diplomacia viene de que los embajadores siempre tradicionalmente han presentado como un diploma, que son unas credenciales que cuando están acreditados en un país se la presentan al jefe de Estado, al país que van. Entonces, todo se relaciona con ese símbolo. Y la Iglesia Católica, presidida por el Papa, es una de las instituciones
conocida internacionalmente como Santa Sede, no como el Vaticano. El Vaticano es un pedazo de territorio donde hay una organización que hoy es pequeña, esa organización en ese territorio, pero antes era un vasto territorio de Italia. Hablemos de la Santa Sede, es uno de los principales centros y organismos, organizaciones internacionales con personalidad jurídica que ejercen la diplomacia, con una experiencia, digamos, de más de 1000 años, por lo menos. Porque aunque la Iglesia Católica se fundó cuando Jesucristo le dijo a San Pedro que sobre tu cabeza, Pedro, piedra, construirá esta iglesia, aunque comenzó hace más de 2000 años, pero el ejercicio de la diplomacia es de un poco más de 1000 años y quizás más tiempo. Entonces, hablamos ahora del Papa, que fue electo hace poco, después que falleció el Papa Francisco, que era tan conocido, tan popular. Su nombre era Jorge Mario Bergoglio, nacido en Argentina, pero sus padres y sus abuelos eran italianos que se trasladaron a Argentina, pero él nació allá. Era papa desde el 13 de marzo del año 2013 y falleció el 21 de abril de este año. Lo sustituyó entonces un cardenal desde hace 2 o 3 años, que lo había sido nombrado o llevado a esa dignidad, como se dice en la iglesia, de cardenal, por el Papa Francisco. Es ahora, tiene de segundo nombre Francisco, por cierto, Robert sí. Francisco, Roberto Francisco Presbots Martínez. Y con el tema de Martínez hay toda una controversia porque he visto que dicen que fue en Puerto Rico que nació su abuelo, otros dicen que en Haití, pero cuando hablan de Haití es la isla, que antes se le decían Haití. Y en fin, y también salió un video en el Vaticano, en la Plaza de San Pedro, de un dignatario eclesiástico, creo que un cardenal ecuatoriano, que dijo que el Papa nuevo, León XIV, le dijo que su mamá nació en República Dominicana, pero ahí tiene que haber un error porque su mamá no nació aquí, quizás el abuelo o el bisabuelo. Bueno, lo importante con ese título que él asumió, pues todas las personas que son elegidas por el Colegio de Cardenales para ser papas, entonces asumen un título, un nombre, que no es el nombre de nacimiento, sino un nombre porque por tradición se utiliza. Él utiliza el nombre de León XIV. Y el dato es interesante porque el último León, León XIII, ese papa era conocido como el Papa de los Trabajadores. León XIII. León XIII, porque León XIII, en el año 1891, él fue escogido como Papa en el 1878. Ya éramos República Dominicana. ¿Perdón? Ya éramos República Dominicana. Sí, ya éramos República Dominicana. Teníamos como 30 años. Correcto. Ese Papa emitió él fue electo Papa el 3 de marzo de 1878. Sucedió a Pío IX. Se dice Pío IX, Pío IX. Pío IX fue el Papa que más tiempo duró después de San Pedro. Fue el primer Papa, San Pedro. Pío IX fue desde el 1846 al 1878. Entonces lo sucede León XIII. Y León XIII gobierna la iglesia hasta el 20 de julio de 1903. Pero es el Papa que en el año 1891 da a conocer una enseñanza de la iglesia que se llama una encíclica, un documento con una serie de precisiones
y análisis sobre la situación social que había en ese momento en el mundo y sobre todo en Europa y Estados Unidos con los trabajadores. Otro detalle interesante con León XIII fue el que recibió a Buffalo Bill. ¿Sabe quién es Buffalo Bill? ¿O quién fue? Buffalo Bill, un personaje de leyenda de los nativos originales de América, de los indios. Fueron a Roma en barco en esa época y él los recibió, Buffalo Bill. Bueno, pues... Aquí está el Papa León XIII. Este es León XIII, el Papa de los Trabajadores, así se dice por la encíclica Rerum Novarum y porque planteó el problema social. 100 años después de esa encíclica Rerum Novarum, en el 1991, el Papa Juan Pablo II, entonces, emitió otra encíclica recordando la encíclica del 1891 sobre el mismo tema. Y 10 años antes, Juan Pablo II, en el 1981, había también preparado otra encíclica que se llamaba Laboram Excelsius. Y esta encíclica fue muy importante, Luisín, porque en el año 1981, Juan Pablo II ya llevaba 3 años como papa. En el momento que la encíclica se dio a conocer, todavía no lo había cumplido los 3 años, pero estaba en el 3er año de su pontificado. Y fue en el momento en que el movimiento de trabajadores polacos, Solidaridad, inició una serie de acciones en Polonia contra el gobierno socialista comunista polaco, apoyado también por el Papa Juan Pablo II. Y ese proceso de lucha por los derechos de los trabajadores polacos contribuyó después a la caída del régimen comunista socialista, como se le llamaba en Polonia, pero no solo en Polonia, sino en una serie de países de Europa que pertenecían a lo que se llamaba la órbita soviética. Cayeron los regímenes que habían sido establecidos después de la Segunda Guerra Mundial. Todo lo cual incluso tiene que ver con lo que ocurre actualmente en el mundo, en las relaciones internacionales y en el tema también de la diplomacia internacional en este momento. Porque después de la caída del bloque, como se le decía, del bloque soviético, el bloque comunista entonces en Europa, entonces comenzó el actual proceso que ya está terminando de globalización de la economía, que si bien produjo avances en muchas áreas y mejorías en la situación económica y social, pero también dejó relegada a una parte muy importante de la población mundial. En el caso de los Estados Unidos, por ejemplo, este proceso produjo muchas desigualdades, la globalización. Avances por un lado y progresos por otro, también muchas desigualdades. Y estas desigualdades no fueron atendidas, no se le prestó atención en el Partido Demócrata. En los últimos años, los últimos gobernantes, y se atribuye a ese descuido del Partido Demócrata el hecho de que Donald Trump pudiera recuperar la presidencia nuevamente de los Estados Unidos, porque el Partido Republicano y el presidente Trump supieron aprovechar esta situación social en los Estados Unidos y por eso una gran parte de los trabajadores y una gran parte de los inmigrantes hispanos de origen latinoamericano que siempre votaban por el Partido Demócrata, votaron por Donald Trump. Entonces, fíjense esta situación. Un nuevo Papa, León XIV, escoge el nombre de León. El anterior, León XIII, le dio importancia al tema de las crisis que pasaban o las vicisitudes, las precariedades que azotaban a los trabajadores en el siglo XIX.
lo planteó en su encíclica de 1891, Rerum Novarum. Pero este Papa, en la primera presentación que hace pública, la semana pasada, precisamente se refirió a que uno de los temas importantes que él iba a abordar como jefe de la Iglesia Católica era el tema de la situación social. Y mencionó incluso el caso de la inteligencia artificial, que puede ser aprovechada para el bien, pero que también puede perjudicar a los trabajadores si no se utiliza apropiadamente. Entonces, el primer Papa León, continuando, ¿quién fue? El primer Papa León, León I, al que se le llama León Magno, fue el Papa que entre el año 440 y el 461 fue el hombre que frenó a Atila cuando iba con todas esas tribus del Asia Central a tomar Roma y evitó León Magno, León I, que tomara Roma. Ahora, solamente está ese detalle con relación a este Papa, no solamente este. Es que en unos años antes, pocos años antes, a la presencia de este Papa en la vida pública internacional, llamémosle así en esa época, había fallecido Agostino de Hipona. Agostino de Hipona, San Agostino. Y San Agostino es el pensador, se le podemos llamar así, desde el punto de vista de la filosofía y de la teología, que domina el pensamiento del actual Papa. Los agustinos. Sí, primero, él pertenece a la orden de los agostinos, pero después sus estudios, desde el punto de vista de la teología y de la filosofía, están fundamentados en Agustín, que precisamente Agustín 354 o 356, que nació, vivió 76 años, hasta unos años antes del 440, cuando sucedió que el Papa León I evitó que Atila tomara Roma. Agostino, que nació en el norte de África, lo que hoy es Argelia, era cuando joven, desde joven estudió mucho, pero cuando joven no era cristiano, se convirtió con el tiempo. Y Agostino viajó a lo que hoy es Italia, todo ese territorio donde estaba antes el Imperio Romano, y viajó a Milán en el norte de Italia, ahí conoció a San Ambrosio. Pero Agostino escribió en esa época también un libro muy importante que se llama Civitas Dei, la ciudad de Dios, y también las Confesiones y otros libros más. Y trataba, entre otras cosas, muchos de los temas ya desde el punto de vista histórico que tenían que ver con la decadencia del Imperio Romano. Porque estamos hablando, Luisín, de que en este momento en que León I, el primer Papa León, con que utiliza ese nombre, dirige la Iglesia, ya era el momento en que el Imperio Romano de Occidente, naturalmente, la parte de Occidente del Imperio Romano, estaba totalmente en decadencia. Ya a final del siglo V, el Imperio de Occidente desapareció porque Constantino, el emperador Constantino, había establecido la nueva Roma, que era en Constantinopla, y el imperio se concentró en el oriente y estuvo ahí casi 1000 años más, hasta que los musulmanes tomaron Constantinopla en ese momento. Bueno, esa es la importancia desde el punto de vista histórico
y de las relaciones con los nombres de los papas, en este caso con León, de este pontificado. Bueno, al día de hoy esto es una historia que viene a cultivarse de que este tipo de decisiones que hace el propio Papa León no fueron al azar, vienen dadas de una historia que tú muy bien has narrado, de su inicial, de su procedencia con los agostinos, San Agustín de Hipona, y a partir de ahí cada uno deja un legado, cada uno deja una impronta de hechos muy notables que le ha convenido a la Grey Católica. En el caso del Papa León XIV, tiene una peculiaridad que nos ha sorprendido, es su cercanía con América Latina. ¿Por qué? Bueno, la cercanía con América Latina es porque... O vamos a decir América, continente americano. Con relación a América Latina, específicamente, como él fue en un momento determinado lo que se llama el prior, el jefe de los agostinos, de los sacerdotes de su orden, una orden que no tiene más de 3.000 sacerdotes, no es tan grande. Y no es una orden que tampoco la fundó San Agustín. Esa orden se fundó ya 800, 700, 1000 años después que había fallecido San Agustín. Incluso hubo otro Papa León anterior que la restableció, porque un Papa determinado en un ¿Cuántos momento... papas leones existieron con el nombre de León? ¿Perdón? ¿Cuántos papas? León. Sí. Bueno, con este son 14. Porque cada uno fue... Pero hubo un Papa, no un León, uno anterior, que intentó o que limitó o suprimió la orden de los agostinos. Y el Papa León XIII fue el que la rehabilitó de lleno, y que le dio importancia a la orden de San Agustín. Así que no es casual que este Papa haya hecho eso. Ahora, el vínculo con América Latina, porque él viajaba no solo por América Latina, sino por todo el mundo, pero además, él antes de ser el superior de la orden, él había residido como misionero, sacerdote misionero en Perú, y después, un tiempo después, ya volvió a Estados Unidos, pero estando en Perú, el Papa Francisco, que ya lo conocía, porque cuando había sido superior de los agostinos, lo había conocido en Buenos Aires, cuando el Papa, antes de ser Papa, ¿verdad?, el Papa Francisco, era arzobispo de Buenos Aires, lo conoció, es decir, se conocían. Entonces lo nombra obispo de Chiclayo en Perú. Sí. Y después entonces lo hace jefe, llamémosle así, de un dicasterio o dicastero en Roma, que es el de la congregación de los obispos, que es por donde pasan todos los nombramientos de los obispos. Y después lo hace cardenal hace 2 o 3 años. Bueno, pero él, que eso es muy interesante, Francisco Presbot, Roberto primero, primero se llama Roberto, pero Francisco Presbot. Hay gente que se llama por el segundo nombre, aunque tenga Robert. Nació en Chicago. Ya mucha gente sabe, conoce, porque se ha publicado oficialmente su biografía, pero conoce que era de una familia muy católica, su madre, su padre, 2 hermanos que tiene, que son mayores que él, ellos son 3 varones, y siempre fue un muchacho muy católico, y a los 14 años ingresó a un seminario, el seminario menor. Tiene toda una trayectoria eclesiástica. Y como su familia tiene influencia francesa, influencia italiana, influencia española, hablaba el español también, pero habló siempre y lo habla perfectamente el inglés. Entonces, esa es la razón, a la pregunta, ¿verdad?, de por qué conoce América Latina. Según tu experiencia... Chicago es una ciudad, lo sabemos, muy cosmopolita, y en Chicago también siempre ha habido
una comunidad que habla el español muy grande, de puertorriqueños, hasta dominicanos, hay un grupo. Conforme... Pero los puertorriqueños sobre todo. ¿Piensas que incluirá América en sus viajes en los próximos 3 años, 4 años? No, yo creo que sí. Pero el primer ¿Y República Dominicana? Sí, podría ser, yo creo que sí. Pero el primer viaje que parece que todavía, que se ha mencionado, y que lo mencionó el cardenal secretario de Estado, Parolín, en estos días, parece que sería el día 20 de mayo a Turquía. En un viaje que ya venía siendo preparado por el Papa Francisco. A la ciudad que se llamaba antes Nicea, creo que ahora es Izmir. Es Izmir. Hay que verificar, pero era Nicea. ¿Por qué ese viaje a Nicea? Se cumplen ahora 1700 años del Congreso de Nicea, que fue el congreso en el cual el emperador del que hablábamos, ¿verdad?, que trasladó el Imperio Romano hacia Oriente, Constantino, estuvo presente y ahí fue que se adoptó el credo católico, el credo cristiano. Católico porque es universal, no porque me refiera a la Iglesia Católica Romana. Le está identificado en Nicea. Sí, entonces, se ha hablado de esa posibilidad. Vamos a ver porque tiene muchas cosas. Este domingo es la misa ya formal, digamos, oficial, de la Asunción, de celebración de la Asunción del Papado, y a esa celebración del domingo se espera que asistan jefes de Estado de todo el mundo. Entre ellos la Boluarte, que es la jefa de Estado de Perú. Donde él se considera home club en ese lugar. Una breve pausa para regresar a esta primera parte interesante, conversando mucho de la historia sobre el Papa León XIV, los leones que han sido papas, incluyendo el primero, incluyendo el 13, el primero de todos y el antecesor de León XIV, que tienen una tradición de estar referidos por los agostinos, que son San Agustín de Hipona, y que es esta congregación sumamente interesante. Al regreso vamos a hablar de un hombre del momento, Donald Trump, y en un viaje hiperbólico que está siendo ejecutado en los Emiratos Árabes, en Qatar, en ese territorio sumamente interesante. Cuestión de minutos, estamos de vuelta. El poder de la diplomacia está de regreso. Vamos a tener una siguiente conversación sobre el tema de pasado los 100 días de gobernanza de parte de Donald Trump por los Estados Unidos, y recién ha iniciado una gira por los Emiratos Árabes, por Qatar, por Arabia Saudita, que son 3 territorios diferentes, todos dentro de un mismo conglomerado del Golfo. ¿Qué le parece esta posición diplomáticamente hablando de Donald Trump? Sí, diplomáticamente hablando, propiamente, porque es diplomacia. En Estados Unidos, algunos opositores al presidente Donald Trump todavía no se han dado cuenta que él ganó la presidencia nuevamente, y es que es presidente de los Estados Unidos. Y todavía creen que están en campaña electoral y viven criticándolo. Cuando él inició este recorrido por Arabia Saudita, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos, dijeron que no era un viaje diplomático, sino de negocios. Bueno, de negocios ha sido, porque en Arabia Saudita y en Qatar yo vi una cantidad de chief, ¿cómo es que se dice? Chief Executive Officer, o el principal, de las principales empresas americanas también. Pero no solo ha sido un viaje para promover los negocios, ha sido un viaje en que ha estado presente la diplomacia. Un ejemplo, recibió
al líder de la oposición que ganó el poder en Siria. Sí. Lo recibió y anunció inmediatamente el restablecimiento. El restablecimiento de relaciones. Eso fue un mensaje claro. Que le va a levantar las sanciones, es decir, que es un viaje también con grandes implicaciones desde el punto de vista diplomático. Me llamó la atención, Luisín, amable televidente, que no lo acompañaba el secretario de Estado en ese viaje. Sí, estuvo. ¿No? Marco Rubio. Estuvo. Sí. Porque yo vi que a Marco Rubio lo envió a Turquía. Sí, pero una parte del viaje. Pero estuvo en una parte, sí. Bueno. Pero de todos modos, aunque existe un secretario de Estado que cumple las funciones de ser el que ejecuta la política exterior, pero el jefe de la política exterior es el presidente de la República, el jefe del Estado, y en Estados Unidos, naturalmente, Donald Trump. Y el presidente Trump ha dado muestras de que él dirige a su manera, pero él es que dirige la política exterior de los Estados Unidos en sus grandes líneas y en los aspectos más importantes, y eso se ha visto en este viaje. Él le propuso al príncipe heredero Mohammed bin Sabe de Arabia Saudita, MBS, le propuso reconocer al Estado de Israel. Y le pidió que lo reconociera. Que ellos están del otro lado. Y cómo le solicitó que se adhiera a Arabia Saudita al acuerdo de Abraham, que fue un acuerdo celebrado, ejecutado, realizado en la anterior presidencia, en el anterior periodo presidencial del presidente Trump, con los Emiratos Árabes Unidos y con Qatar. Así que ojalá que uno de los resultados de este recorrido del presidente Trump sea resolver ese tema, el tema de la conciliación que es necesaria entre Israel y los árabes, entre todo el mundo árabe sin excepción, y con los palestinos, que precisamente mencionábamos en la parte anterior del programa, la diplomacia de la Iglesia, del Papa y de León XIV, específicamente León XIV planteó también el tema de no más guerras, que lo importante es el ejercicio de la paz y que hay que poner fin a todos estos conflictos que existen actualmente en el mundo. El presidente Trump, una de las ideas, cuando uno habla de las ideas del presidente Trump lo critican porque pretenden que no tiene ideas. Una de sus ideas, y que la planteó en Arabia Saudita y se la dijo cuando llegó, es que hay que terminar ya esa etapa en que se le daban órdenes a los países, a los estados, a los gobernantes para que actuaran de esta manera y se les imponían soluciones, que ya esa época pasó, lo dijo el presidente Trump. Y también la idea del nation building, de la construcción de naciones de acuerdo con un modelo específico. Porque en materia de relaciones internacionales entre los estados, hay que respetar la soberanía de cada país. Hay que respetar a cada estado, a cada nación organizada en estado. Usted no puede tratar de imponerle un sistema a un país que no asimile ese sistema. Así es. En Arabia Saudita, por ejemplo, no puede existir una democracia de tipo occidental, multipartidaria. ¿Por qué? Porque es una sociedad organizada de otra manera. Es evidente que Entonces, él es realista en ese sentido. Es evidente que Donald Trump no parece tan loco como se pinta, ni tan improvisado, y sabe lo que está buscando. ¿Tú piensas que pudiera tener éxito en lograr el cese de la guerra Ucrania-Rusia?
el cese de la guerra Ucrania-Rusia, que es un tema del cual hemos conversado, Luisín, ya aquí varias veces en los últimos 3 o 4 años que yo he estado aquí. Es un tema bastante complicado, hemos hablado de él, y una vez yo te decía que eso parecía una guerra civil, porque los ucranianos y los rusos siempre han sido vecinos que se han comunicado y que han convivido. Entonces, la solución de ese conflicto es aceptar la realidad, y que es lo que ha planteado Marco Rubio, el secretario de Estado norteamericano, por instrucciones precisamente del presidente Trump. Aceptar la realidad. Ucrania tiene que aceptar la realidad. Una paz justa, sí, tiene que ser una paz justa, pero es con Rusia. Bien. Es con Rusia, ¿eh? Quiero aprovechar la parte final del programa, hablar de la cumbre de presidentes dominicanos, el caso de Haití. ¿Cómo ves esto, tú que has tenido la oportunidad de hablar y escribir sobre el tema fronterizo, el tema Haití? ¿Cómo ves esta situación a partir de la realidad de la dificultad que, a decir del presidente Abinader, es la más grande en todo el tiempo desde el punto de vista de la incursión y del peligro que representa para la República Dominicana la ingobernabilidad en Haití? Es una muestra de madurez y de desarrollo social, político y patriótico ese encuentro que se celebró entre el presidente de la República, Luis Abinader, y los expresidentes Hipólito Mejía, Leonel Fernández y Danilo Medina. La unidad nacional ante todo, porque compartimos con el pueblo haitiano un territorio que es la isla La Española. Y sabemos que Haití hace años que viene atravesando por una crisis que hoy parece que está totalmente fuera de control. Yo creo que lo que hicieron ellos hay que apoyarlo y ojalá que mantengan ese espíritu de comunicación y colaboración entre ellos. La diferencia entre Haití y la República Dominicana, Luisín, aunque parezca redundante, es este personaje, Trujillo. Trujillo. Fíjate que Trujillo surge como resultado de la creación de una guardia que crean los americanos aquí. La crearon en Haití también. Los americanos, la infantería de marina de los Estados Unidos, ocupa el territorio de Haití en el año 1915, después que comenzó la Primera Guerra Mundial. Y al año siguiente, en el 1916, ocupa el territorio dominicano. Y los marines, los soldados marinos, que se llaman marines americanos, estuvieron en el territorio dominicano 8 años, del 1916 hasta el 1924. En Haití comenzaron en el 15, pero estuvieron 10 años más que aquí, hasta el año 1934. La Infantería de Marina creó la Guardia Nacional, que después se convirtió en Policía Nacional Dominicana y después en el Ejército Nacional. Y ahí estaba Trujillo. En Haití, a pesar de todo el tiempo que estuvieron los militares norteamericanos y la organización que dejaron, las cosas no funcionaron. Aquí dejaron a Trujillo y Trujillo puso al país en el lugar que le correspondía en el plano internacional. ¿Tiene Trujillo mérito del primer freno a los haitianos?
Ese es otro tema, pero desde el punto de vista de la organización del Estado, Trujillo dejó un país organizado, un país en proceso de desarrollo, creó muchísimas empresas. ¿Tiene el mérito de haber creado el Estado Dominicano? Modernizó el Estado Dominicano sobre la base de la organización que dejaron los marines americanos. Lo que pasa es que Haití no aprendió la lección, pero fíjate... ¿Frenó a los haitianos? Vamos a tratar ese tema, pero fíjate lo siguiente, Luisín. Este señor, Rafael Leonidas Trujillo Molina, es eliminado el 30 de mayo de 1961. 6 meses después comenzó un proceso democrático, pero los que participaron en el complot, directa o indirectamente, fueron apresados o eliminados físicamente, el problema se resolvió. Eso es independientemente de que las cosas se hicieran respetando derechos humanos o no. En Haití asesinaron al presidente haitiano hace 4 años y todavía hoy no se sabe quién lo mató, ni han apresado ni a los que lo hicieron, ni se ha hecho justicia, y el país está en un caos. Es decir, ni lo van a hacer. Ahora, ¿por qué? Porque cuando mataron a Trujillo había un Estado organizado allá en la República Dominicana, esa es la diferencia. Entonces, sin un Estado organizado y sin un mínimo de desarrollo, sin una base de desarrollo económica, industrial, ningún país se desarrolla. Esas bases que dejó el régimen de Trujillo, una tiranía que cometió atropellos, sangrienta, esa es la parte negativa. Pero desde el punto de vista ya de la organización del Estado, aquí quedaron las condiciones para que se estableciera después un régimen democrático. Se eligió un gobierno democrático en el año 1962, un año y unos meses después de la muerte de Trujillo. Se estableció un triunvirato, pero después el triunvirato desapareció porque un sector de las Fuerzas Armadas y el pueblo dominicano se rebelaron, y en el año 1965 esa insurrección de militares dominicanos y del pueblo a favor de la Constitución fue la que estableció el precedente para que después, a partir del 1966, todos los años hubiese elecciones aquí. Entonces, esa es la diferencia entre Haití y la República Dominicana. Que aquí se gestó un Estado que incipientemente fue promovido por Trujillo, se mantuvo a pesar de lo que ocurrió en el 61 con él y luego en el 63 con Juan Bosch, pero el Estado dominicano permaneció. Y en Haití lo que pudiese haber existido se fue diluyendo en el tiempo hasta quedar en nada como Estado. El trabajo que hicieron los Estados Unidos en Haití desde 1915 al 1934 se diluyó, pero también las invasiones que hicieron después en el año 1994 y en el 2004. Estados Unidos en 3 ocasiones ha ocupado Haití y eso no ha dado resultados. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, es una sociedad que no es sociedad, digamos, o es una nación que no es nación. Caótica. ¿Perdón? Caótica. Bueno, eso es lo de menos, caótico. Entonces, ese es el problema que nosotros tenemos ahora. Trujillo, ¿cómo trató el tema haitiano? Sabemos cómo lo trató, pero ese es un método que no funciona hoy. El método que utilizó Trujillo con los haitianos. Eso fue en esa época. Por eso hay que apoyar a los presidentes dominicanos, expresidentes y al presidente de la República en este acuerdo que han logrado para que unidos los dominicanos no nos dejemos arrastrar por el caos haitiano. Muchas gracias, don Víctor. Interesante conversación. Si han notado y han visto ustedes, he dejado y me he convertido en oyente también, porque soy de los creyentes cuando hay una conversación también hilvanada y no es necesario intervenir por intervenir ni preguntar por preguntar, sino dejar el espacio para que se pueda concretizar esta conversación en el poder de la diplomacia
primero sobre la ascensión del Papa León XIV al Vaticano, a la Santa Sede más bien, luego lo que es la historia de los 100 días de Donald Trump, su más reciente viaje a los países árabes, y por último la cumbre en República Dominicana de cuatro ciudadanos que han ejercido la presidencia relacionado con el tema de Haití. Creo que la presentación que nos hace Víctor Grimaldi es para ponerla sobre la mesa, cotejando la historia, los detalles, las particularidades y la mayoría o casi todo de lo que ha planteado basado en documentación que él siempre ha puesto sobre nuestras manos, en algunos casos en trabajos de investigación. Vamos de a mucho recomendar peso. ese libro del profesor Euclides Gutiérrez que presentaste. Haití, la República Dominicana, un origen, dos destinos. De Euclides, que ese es un Gutiérrez. libro muy interesante para entender lo que pasa en Haití. Gracias por su atención. Esto es El Poder de la Diplomacia.